Bueno, pues aquí estamos de nuevo después de este descansito. Nos ha servido un poco para relajarnos, para seguir tomando contacto. Y pues bueno, estábamos comentando antes del descanso y durante el descanso, pues incidiendo un poco en la necesidad del trabajo personal, ¿no? Pero claro, esto del trabajo personal de autoconocimiento es algo que a los no iniciados pues les puede sonar un poco etéreo, ¿no? Un poco raro. Raro. ¿Eso en qué consiste? Hoy en día hay herramientas psicológicas verdaderamente prácticas para ese trabajo personal de autoconocimiento, ¿no? ¿Qué nos puede, de qué herramientas nos puede hablar o en qué sentido podríamos trabajar aquí en TT? Pues mira, hay muchas cosas. Bueno, comentábamos antes que hay muchas cosas por hacer, me parece, ¿no? En el conocimiento personal, bueno, pudiéndonos centrar un poquito en, decimos, pero los chicos, las chicas, por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué idea de cuerpo? O sea, conocimientos teóricos, o sea, conocer un poquito teóricamente qué idea y qué mensajes de cuerpo nos ha transmitido nuestros modelos sociales, ¿no? En Occidente, qué se transmite en Oriente. Pero luego, ¿qué idea tienen de eso que hablamos de autoestima, qué idea se tiene de cuerpo, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con mi cuerpo? ¿Qué parte acepto? ¿Qué parte no? En el campo de la transexualidad es un eje fundamental. Eso por ahí. Un poco ver por dónde se respira. Es que no se apoya nada más que, bueno, vamos a ver, cambio de DNI, ¿no? Que una cosa importante, hormonación, aspecto externo y poco más. No, hombre, el campo invisible de la identidad, el campo de la personalidad, el campo de la autoestima es ese que nos puede dar las alas para volar y ser muy, muy, muy felices, o ese que nos puede ir hundiendo y que nos puede realmente ser un lastre importante. Eso en la gente joven. Y en las familias, en los padres, en las madres, hay que darle soporte, no solo ese soporte de los viernes cuando encontráis, cuando nos encontramos, cómo estás, cómo no estás, sino un soporte más de apoyo de que cómo estoy digiriendo emocionalmente como padre y como madre, cómo estoy digiriendo ese nuevo niño o ese nuevo chico que yo tengo, cómo me he despedido de mi hija anterior o de mi hijo anterior. Me he despedido adecuadamente, lo tengo ahí realmente he hecho un trabajo emocional. Eso es fundamental, porque es que si no, las cosas que no se verbalizan, que no se trabajan, que no se vehiculan, se quedan ahí y son un lastre para nuestra mochila que la vida ya es bastante compleja. Entonces, por centrarme ahí, esos padres y esas madres tienen que ser escuchados, tienen que escucharse, tienen que desfogar entre ellos y entre ellas qué sienten, ¿no? ¿Cómo me siento? Oye, pues qué bien. Porque hay que sentirse muy ligero, ¿para qué? Para poder ayudar a lo que más quiero, que es mi hijo y mi hija, ¿no? Porque la sociedad es fantástica, pero también es la selva. Y en el modelo social individualista que nos ha transmitido Occidente, en esta selva, solo los más fuertes, ¿no? Y en esta selva de individualismo, bueno, pues más que nosotros, mucho, tenemos que romper eso y hacer puentes. Bueno, por no enrollarme mucho, esas dos patas serían un trabajo emocional con el propio trans, la propia trans, muy importante, cada uno dónde está, cómo se va sintiendo y cómo se le puede ir apoyando. Para eso necesitamos también pues un pequeño banco de recursos, un pequeño banco de libros, que hay una cantidad de libros, de cuentos, de revistas, de cosas más divulgativas y a niveles más profundos que nos ayudan a conocernos mejor y a darnos herramientas, vídeos, documentales, películas. Un pequeño banco, ¿para qué? Para poderlo tener como referencia, para poderlo prestar, para poderlo... Y en el campo de la educación sexual, pues fijaros si es fundamental. ¿Cómo se acuestan nuestros... Bueno, si ves que hablo mucho, me paras, pero digo, ¿cómo se acuestan nuestros niños, nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros jóvenes, nuestras jóvenes trans? En su cabeza, ¿con quién se acuestan? ¿Qué traen? ¿Qué llevan? ¿Lo binario? ¿Lo penetrativo? Claro, tenemos que ayudar a decodificar todo eso y crear un espacio en la intimidad a donde
huyamos del meter y el sacar, que sigue tan presente aún en el siglo XXI en nuestra sociedad como único eje fundamental de lo que entendemos en sexualidad, ¿no? Parece mentira, ¿no? Que estemos en el siglo XXI y sigamos en el meta y saca. Sí, que realmente, claro, cuando es deseable, cuando es muy gustoso, el placer genital puede ser fantástico, pero no siempre y no en toda la gente, ¿no? Digamos que hay que mantener la inquietud por seguir formándonos. No lo tenemos todo aprendido porque en sexología ni siquiera está todo descubierto. Claro. Y segundo, tenemos que atesorar o reunir la valentía suficiente como para poder enfrentarnos a nosotros mismos, a esas cosas que nos pasan por la cabeza y algunas veces no queremos ni mirar. Claro, y pensando que justo en la intimidad es donde las personas estamos más auténticas, pero además también más frágiles, más desnudas, en todos los sentidos. Pero también esa fragilidad nos puede acercar a sentirnos más auténticos. Y entonces nos sintamos más felices, ¿no? Y eso también se aprende, y eso también se educa y se enseña, y eso nuestra gente, especialmente que han sufrido tanto, ya tienen derecho a pasar esa página y a entrar en otra página más bonita, más placentera, más auténtica, ¿no? A seguir pasando páginas que nos lleven o que nos acerquen o que nos a ser más felices, nos sumerjan en esa felicidad que todos ansiamos, ¿no? Bueno, yo da igual lo que tengamos entre el pecho y da igual lo que tengamos en nuestras piernas, pero eso que lo decimos tanto de teoría, más que nadie deberíamos de ayudar a que nuestra gente trans lo tuviera interiorizado, porque sería un alivio fantástico. Claro. Pues yo quiero abrir un poquito la entrevista. Berto, Verónica, que estáis muy callados. Pregunto. Ante todo me parece muy interesante todo lo que está contando, porque yo una de las razones por las que me acerqué a Tete era por esa fuerza de cambio que creo que tiene por el hecho de existir. Entonces, yo quería plantearte una reflexión, si estás de acuerdo, si quieres profundizar en ella un poco. Por todo lo que tú has estado contando, entiendo que no estamos viendo al trans o a la trans como un marginado, sino como un privilegiado. Es decir, de alguna forma se ha situado fuera por una circunstancia, eso le da como una visión como desde otro lado, y que ese otro lado, de alguna forma, creo que es más interesante que él o ella se adapten a que influya en la sociedad en la que vive y le influya con todo eso que de alguna forma ha aprendido de estar en otro lugar. Entonces, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Crees que el camino de alguna forma? Que lo comparto, Verónica. La riqueza y la mirada que tiene una persona trans no la tiene otra. Jamás. Y el recorrido, cuando ya son adultos y adultas, ese recorrido de haber tenido unos papeles, unos roles y unas vivencias en femenino y en masculino son únicas. Y eso son una riqueza y un aprendizaje del que tendríamos que escuchar mucho. Y sin embargo estamos en la urgencia, claro, como bomberos, apagando el fuego, que también es importante, y se nos olvida realmente lo importante, apagando el fuego, que es que se normalice, que se adapten, que no sean excluidos, que se visibilizar. Eso lo hacen los bomberos y eso es urgente, pero olvidamos lo importante. Ese recorrido de riqueza, eso es único, ¿no? Eso es único en la construcción de la personalidad de los seres humanos, ¿no? Claro, único, no solamente, o sea, ya es la aportación que la diversidad tiene a la sociedad. Estos chicos y chicas se han tenido que enfrentar por
por ir en contra de unos roles establecidos, se han tenido que enfrentar de lleno, han sufrido, y una vez apagado el fuego, a los demás nos debería o les debería servir para darse cuenta de que ellos son tan únicos como estos chicos trans. Que cada uno de nosotros somos únicos, diferentes, y que en el atreverse a ser lo que realmente eres va buena parte de la felicidad que la vida tiene guardada para ti. Claro, pero y en la línea de, si te entendía bien, Verónica, de la experiencia acumulada. Es verdad que el trans o la trans, yo me siento desde que tengo conciencia con esta identidad. Otra cosa es que lo exprese, no lo exprese, me lo permita, me atreva y tenga la herramienta, o si soy muy pequeñito. Pero de alguna u otra manera sí que he estado en unos papeles sociales de un estereotipo diferente a cómo me siento, y luego me identifico. Entonces, ese recorrido es doble y esa riqueza es única, esa no la tiene ninguna otra persona. Cuando te escuchaba, Verónica, me recordaba un cuento árabe, oriental, a donde un monje, no me acuerdo ahora mismo dónde, está meditando todo el año, y durante 6 meses está como varón y otros 6 meses del año como mujer. O sea, para empáticamente intentar entender y ponerse en el lugar del otro sexo, de las dos sexos, con esa riqueza que eso tiene. Bueno, pues el mundo trans, que tienen, ya cada vez se van dando pasos en personas más pequeñitos, ¿no? Y más pequeñitas, pero el mundo trans adulto y demás, pues esa riqueza, ¿no? De esos dos estereotipos y esos dos papeles, eso es único, ¿no? Y bueno, me parece que y ahora mismo está desaprovechado porque, no sé, bichos raros, minoría, bueno, no sé. O sea, que hay muchas cosas muy importantes que que tenemos que aprender del mundo trans para ayudar a enriquecer lo que realmente, como decía Marañón en el siglo pasado, es la diversidad sexual, ¿vale? Y llenarla de contenido, ¿no? No solo en la teoría. Esa riqueza son con matices, y los matices se hacen con experiencias de distintos seres humanos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un eje en el mundo trans que nos puede dar un montón de pistas para entendernos socialmente, ¿no? Berto, ¿qué tienes que aportarnos? A ver, yo cuando escucho a José Luis, me embeleso. Que, a ver, me gustaría preguntarte qué decir a esas personas que piensan, que dicen que entienden a las personas transexuales, digo yo entre comillas, y sin embargo de las personas que no se encuentran en ningún género estipulado por la sociedad, que no se identifican como ni hombre ni mujer, opinan que están enfermas y que se tienen que decantar por algo. ¿Qué decirle a esas personas? ¿O qué decirle o cómo afrontar eso? Bueno, desde varios campos, Berto. Yo veo, primero, bueno, es grave, es muy grave ese planteamiento, esa actitud en el siglo XXI. Pero primero, tienen que aprender a respetar lo que no conocen, lo que no entienden o lo que no aceptan. Punto primero, el respeto. Eso viene en nuestra Constitución y en los derechos humanos, claramente. Primero, respeto. Y segundo, abrir un poco perder ese miedo. Muchas veces la ignorancia es por el miedo a... Entonces, atrever a atravesar ese miedo, acercarme a eso desconocido que me incomoda y abrirme. Seguro que ahí voy a entender, porque no se trata ni de dogmatizar ni de nada, se trata de entender y respetar que el otro y la otra pues son de otra manera diferente a mí o se sienten de otra manera, y entender en este caso con el mundo trans que no lo pueden evitar, que es algo que sale de dentro a afuera, que lo puedo reprimir, pero que no lo puedo evitar y no debo de evitarlo. En el siglo XXI, con sociedades democráticas y modernas, es intolerable que se vaya contra los derechos humanos, ¿no? A mí me parece
importante darnos cuenta que, bueno, hacer un poco de autocrítica. Bueno, hoy creo que estamos haciendo bastante autocrítica, pero por incidir un poco más en esto, a mí me da la sensación, no sé si vosotros lo compartís conmigo, que algunas veces las personas que hemos atravesado ese punto de inflexión, esa salida del armario, por llamarlo de una forma cotidiana, tratamos como de dogmatizar o adoctrinar desde un plano superior al resto de la sociedad. Nos sentimos o podemos caer en sentirnos con un nivel de comprensión mayor que el que tienen los demás. Decía Einstein, leí hace poco en un azucarillo del café, ahora en los azucarillos del café te ponen frases. Está muy bien. Y leí una frase hace poco de Einstein que decía: todos somos ignorantes. Lo que pasa es que algunos ignoramos unas cosas y otros ignoran otras. Bueno, los que hemos atravesado este camino sabemos de transexualidad, de identidad de género, de orientación sexual, pero somos ignorantes de muchas otras. No podemos tratar con superioridad a los demás. Deberíamos cuando de difundir se trata, tratar a los demás de igual a igual, en mi opinión. Y luego hay otra cosa que seguimos, creo yo, que comparto contigo esto que decías, ¿no? Otra cosa que seguimos, ¿no? A nivel social, no hemos avanzado todavía y somos muy ignorantes y muy poco tolerantes, muy poco respetuosos, ¿no? Confundimos la mayoría como lo normal y las minorías como lo anormal. Y claro, así nos va en sexualidad, así nos va en tantas cosas, ¿no? Entonces, las mayorías sociales en un modelo social, en otro modelo de otra sociedad distinta, pues puede ser una minoría y viceversa. Es decir, ¿de qué se trataría? Pues de aceptar que la mayoría no está asociado, de que haya mucho más gente, no quiere decir que eso es más normal que si hay menos, ¿vale? O sea, eso de entrada. Y eso sigue haciendo mucho daño, ¿no? El tema de lleva la razón la masa y no lleva la razón la minoría. Eso es muy grave, muy injusto y además es mentira, no suele ser verdad, ¿no? Pero claro, son mensajes sociales que se van reforzando desde la publicidad, desde los medios y desde las propias instituciones muchas veces, que siguen haciendo mucho daño, claro. El otro día hablaba con mi padre, que le encanta la biología y hablamos de muchos animales y de tal, y los dos pensando, él me decía, claro, es que los animales han evolucionado a base de errores, entre comillas, no queremos decir errores, pero es verdad porque los animales van probando, ¿no? Y van evolucionando hacia algo mejor. Y pensamos, ¿y si las personas trans, digamos, ¿sabes? Está empezando todo a salir, no que empiece a salir ahora, sino está visibilizando, puesto que estamos en una situación social que nos permite un poco hablar, ¿no? Pero es verdad que hay niños pequeños que sin tener conocimientos, como yo no tuve en su momento, que lo he tenido hace poco recientemente, ya dicen que no se sienten ni hombre ni mujer. Entonces, mi padre y yo pensamos, ¿y si es cuestión algo natural, ¿no? Como que algo dentro de nosotros, de los genes, nos está diciendo que tenemos que tirar por ahí? ¿Sabes? No sé, desde mi ignorancia me estoy pensando de una manera un poco... Sí, yo te tomo ahí, comparto lo que dices, te tomo la palabra en eso, ¿no? Primero, ahí es verdad lo que decías de que ahora se dan unas condiciones sociales que se permite poder hablar y expresar y no encarcelar, arrinconar, patologizar, de acuerdo. Pero realmente yo creo que lo que se está poniendo de manifiesto con el mundo trans está emergiendo en primera parte o sea, en un primer plano, realmente la diversidad humana. Es decir, la especie humana, lo diversa que es. Lo diversa que es. Y emerge de forma natural como se va construyendo.
¿no? Es lo que quiero decir ahí. Entonces, pero es que esto ya, un visionario en ese aspecto, que fue Gregorio Marañón en el siglo pasado, ya planteaba que estábamos en plena dictadura, que era una influencia cristiana. Bueno, pues él planteaba que de dos polos nada, de lo masculino y lo femenino, que éramos verdaderamente un abanico. Era un abanico, digamos, con una continuidad desde un polo hacia otro. Hace prácticamente, ya va a ser casi 100 años. Es decir, planteaba la diversidad humana en el... Entonces, creo que el mundo trans lo que hace es poner de manifiesto esa teoría, porque en el fondo, ¿qué es lo que hace en las ciencias sociales, pienso yo, y en la ciencia humana, el ser humano y el científico o la científica? Pues tratar de explicar la realidad. Pero la realidad primero existe, y yo, cuando no la puedo entender, empiezo a teorizarla para poderla entender y hacerla entender. Sí. Ha emergido en este mundo el mundo trans, pero porque es algo de la naturaleza en sí. Sí, exactamente. Y todo lo que es la naturaleza es positivo, es bueno. Esto es bueno. ¿No? Casi que es más, quizás lo que estaba diciendo es que la biología o la naturaleza es más diversa de lo que puede ser el pensamiento humanístico humano. Claro, que es más reducido. Entonces, cuando la gente dice, eso que no es natural, dices tú, es que si está en la naturaleza es natural. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que nos han construido como que las teorías... las teorías que en realidad se conciben, el científico las concibe o la científica las concibe para intentar entender la realidad, a nosotros ¿cómo nos han construido y nos han transmitido socialmente? Pues todo lo contrario, que todo el mundo tiene que encajar en la teoría creada, en este caso en el binarismo, en un lado o en otro, y hay del que no encaje. O es un pervertido, o es un anormal, o es un no sé cuánto, o es un indecente. Claro, pero claro, ¿qué pasa cuando cada vez más va emergiendo lo trans, va emergiendo? Pues realmente que no nos sirve esa construcción teórica, que hay que encontrar otras que se ajusten más a lo verdaderamente natural y auténtico que es los seres humanos que tenemos delante. Eso es lo auténtico. Ahora, esas teorías, por eso es bueno y por eso hay tanta lucha desde el mundo también del feminismo y del poder, tantas luchas contra los binarismos, porque hay que resquebrajar ese binarismo teórico inmóvil, porque entonces no cabe nada entre medias de. Y entonces, a lo que decía, ¿no? No nos sirve afortunadamente ese modelo. Tenemos que copiar. Yo decía, es que el mundo trans tenemos que escuchar mucho porque de normalidad nada es. La realidad que la tenemos que escuchar. Nos interpela de alguna forma. Efectivamente. Nos interpela por la complejidad además del ser humano en sí, ¿no? No nos sirven los modelos teóricos, hay que construir otros, sabiendo de dónde partíamos. Lo mismo que hace hoy ya, desde que aparece la anticoncepción, por ejemplo, y sobre todo la anticoncepción femenina, y luego, pues, ya no nos sirve el modelo penetración reproductivista. Es decir, como ya está la anticoncepción, ya entramos en el mundo de la posibilidad del placer, del abandonarse, del no tener que penetrar y tener el miedo al embarazo. O sea, una cantidad de cosas que hemos podido superar, aunque no hayan llevado a otras. Es decir, los modelos están en una época, pero ahora tenemos que construir otro modelo que nos sirva para que quepamos todos. ¿Tú, José, piensas que llegará un momento, no sabemos si viviremos para verlo, donde el binarismo desaparecerá? Me gustaría que estuviéramos tan confusos y tan felices. Tan felices. Yo creo que, yo sí me pienso, digo, ¿y qué pasará el día de mañana cuando hombres trans empiecen a gestar y necesiten ya la baja, ¿no?, por maternidad, pero no uno, y cuando haya muchos, ya llegará un momento en que los derechos serán iguales para ambos géneros por cojones, ¿sabes? Claro, habrá que empujar, yo todo, pienso Berto, como el mundo feminista, habrá que empujar, nada se regala. ¿Por qué? Porque la institución por sí, aunque puedan ser muy abiertas, cada institución en general suelen ser conservadoras, inmovilistas, porque crean malestar, pueden crear desorden, pueden crear inquietud. Y una institución tiene que estar como unos referentes. Pero tenemos la obligación de cuestionar, por construir unos modelos que se acerquen más a la realidad del ser humano, porque si no nos crea mucha infelicidad, mucho corsé, mucha etiqueta, que crea daño, que crea dolor innecesario. Exactamente. ¿No?
Sí. Pero que hay que pelear mucho Que no. y hay que tenerlo primero claro y hay que debatirlo mucho y hay que reflexionarlo mucho porque así se avanza, vamos, Sí. me parece. Sí, tendremos que desaprender muchas cosas también. Exactamente, es lo más grave. Sí. Desnudarnos, desaprender, conectándolo con la intimidad de acostarnos. Si pudiéramos acostarnos desaprendiendo todo, qué felices, no tendríamos que tener pendientes de qué pensar al otro, la otra, qué tal, cual, tengo pene, no lo tengo curvas, el tamaño, Es agotador. qué locura, qué agotador. Pero es un camino que la utopía nos sirve para poner unas metas y avanzar hacia ahí. Vamos, yo por lo menos me parece que nos urge. Entonces, no solo ya desde el mundo trans, un poco cuando vayamos y divulguemos, ¿no? Tengamos claro y recordemos también, me parece importante, que ya no nos valen esos modelos binarios, porque el día a día nos dice que hay seres que no encajan en un lado o en otro, que somos más ricos y más. Tenemos entonces que construir otro modelo teórico para transmitirlo a las distintas generaciones, si es que tuviéramos que tener un modelo tan rígido, ¿no? Sí. A donde quepamos todos, ¿no? Yo pienso cuando mucha gente deja de pensar que será el apocalipsis, A lo mejor entonces ya es creo la que felicidad plena, es verdad. el no tener que saber que no fuésemos al bar y no tuviéramos servicios de chicos y de chicas. Un solo servicio. Ni de discapacitados, chicos, chicas, Ya, uno amplio, un poquito con sí. su puerta ancha para las sillas de ruedas, con su apoyo. O sea, menos clasificar, menos encorsetar y más abrir, ¿no?, un poco los brazos y contagiarse del diferente, ¿no? Sí. Que nos enriquece. Pero claro, eso es un camino, ¿no? Al principio nos da miedo. Nosotros iremos aportando granitos. Grandes montañas, Buah, porque el tiempo se pasa muy deprisa. Sí, bueno, sí, granitos que luego son montañas. Que parece que son granitos, pero luego cuando sumas... Cuando acuerdas. Ahí Uy. tenéis, hace 2 años no habíais existido, hace a primeros de semana, segunda y tercera página del Córdoba, TT, es decir, bueno, ¿por qué lo pone el Córdoba, que es un medio que tiene ya 100.000 lectores y lectoras en la provincia cada día? Pues porque sabe que su sociedad lo va a entender, no se le va a echar para atrás, visibiliza. Bueno, pero es magnífico, por esos pasos, como eso, 100.000. Y a la administración que suele estar en el campo del inmovilismo y del campo de lo conservador, porque... ahí hay también que mover un poco, ¿no? Pues vamos por ello. Estupendo. A mí me gusta mucho una frase que dice si tú cambias, todo cambia. Perfecto. Muchas veces con el hecho de entendernos a nosotros mismos, de trabajar sobre nosotros mismos, de reflexionar, creo que estamos aportando más granitos de arena de los que parece. Así que sigamos trabajando en ese sentido. Pues sí, Vamos allá. pues muy bien. Pues José Luis, vamos a ir terminando por el programa de hoy. Te agradecemos muchísimo tu presencia, el haber compartido con nosotros todo lo que tienes para compartir y lo que sigues compartiendo con nosotros aquí en TT Córdoba. Esperamos contar contigo un poco más adelante para el programa de radio y por supuesto... Para la parte 2. Por supuesto sabemos que contamos contigo en TT. Encantado y bueno, encantado, sencillamente. Y seguiremos o intentaremos emprender o tomar acciones para que eso de lo que hemos hablado hoy, de incidir en el autoconocimiento y en el autoconocimiento y en la comprensión, en la formación en nuestros chicos y en nuestra familia, pues emprender acciones concretas aquí que nos sirvan a todos los miembros de nuestra asociación y las compartamos por la radio para que podamos llegar a cuanto más gente mejor. Pues estupendo. Yo, en la medida en que os pueda ser útil, ya sabéis que contáis conmigo y bueno, y eso, que es muy importante que
que después de este camino de sufrimiento, bueno, pues oye, ahora llegan otros campos donde uno pues se pueda sentir mejor, más aliviado y más feliz, ¿no? Pues muchísimas gracias y continuamos. José Luis acaba la entrevista aquí, pero nosotros vamos a continuar con una tercera parte de este programa. Hacemos un descansito y volvemos enseguida. Estupendo, buenas tardes.